Mira, antes de empezar con América Latina, yo creo que es importante una buena noticia para la democracia. Por primera vez en la historia, este año el país más importante va a ser una democracia, la India. Eso yo creo que tiene una connotación, aunque puede ser estadística, porque su influencia en el mundo es relativa. China, en cambio, es hoy día, ¿no es cierto?, la gran potencia del mundo, con una influencia creciente en todas partes, en la región, en la seguridad del mundo, en la economía, en donde sea, y en América Latina también. Y sabemos que China no tiene simpatía por la democracia, es un régimen de partido único y tiene la admiración de muchos demócratas. Lula la semana pasada ha ido a la India y ha dicho que él admira el modelo de desarrollo de la India. Y eso tiene importancia, porque de China, tiene importancia de China, desde luego hay cosas que son muy claras. China interviene en la política de los países. En el aniversario del Partido Comunista de Chile, el único embajador que estaba sentado al lado del presidente del partido, de Tellier, era el embajador de China. Y yo recuerdo muy bien en una comida que le dieron a Xi Jinping, a la cual asistí, que cuando se le informó que estaba el presidente Tellier, todo se suspendió. Incluso lo llamaron y era el final de la comida y nos quedamos todos que queríamos irnos y no, tuvimos que esperar media hora que hablaran los dos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la China, además, va en retroceso. Por primera vez, el presidente, después de Mao, se reelige en forma indefinida y tiene alguna importancia, creo yo, en lo que pasa en el resto de la región. Sus aliados, reconocidamente, son Chávez, Nicaragua, y ahora está girando Lula hacia ese lado. Así que es un factor en la región de todas maneras. También hay que decir que globalmente digamos, la población del mundo no está bajo la democracia y prefiere incluso, en muchos casos, los regímenes autocráticos en cuanto le puedan resolver los problemas. Incluso en Chile, en una encuesta bien reciente, el 31% de la gente dice si le mejora la situación, preferimos un régimen no democrático. La democracia no es el régimen popular en el mundo, salvo en Europa y en América, y también tiene retroceso, hubo un progreso enorme de la desintegración de la Unión Soviética, pero ha tenido retrocesos en Hungría, en Polonia, tiene también retroceso, o casi retroceso, pero está en gran crisis política, Israel, precisamente por medidas no democráticas. ¿Para qué decir en África, si uno lee el diario de hoy, Túnez, que fue el país que empezó, digamos, la apertura democrática en la década pasada, hoy día está en retroceso. Y Sudán, que tenía, uno mira estos países como si no fueran relevantes, tienen 40 millones de habitantes, cualquiera de esos, también está en retroceso. Hay un nivel, hay un estándar que está hecho por la Universidad de Gotemburgo que dice que la democracia está estancada del año 89 y con algunos deterioros en el mundo, en la calidad. En América Latina está claro que después de los progresos enormes que hubo en los años 80-90, comenzó un deterioro. En los últimos 15 años está clara con la incorporación de Venezuela. Haití, no podríamos decir que los tres países que son abiertamente no democráticos, Haití no es ninguna novedad, siempre ha sido o un Estado fallido o en algún caso una dictadura. Venezuela es la novedad, Nicaragua es el tercer caso, bueno, entre Somoza, la anterior, este no es el primer gobierno, de la familia, y
es el tercer caso. Cuba, desde hace 63 años, ya no es democracia, tuvo 50 años Fidel Castro, su hermano 10. El actual presidente Díaz-Canel la semana pasada se reeligió por otros 4 años, con 97,7% de los votos de la Asamblea. Por lo tanto, los casos son más o menos los mismos desde hace muchos años. ¿Qué es lo que es destacable en América Latina? Como lo leí de Ascario Cavallo, el domingo lo puso, dijo que en los últimos 5 años habían habido 18 elecciones y en todas, menos en Paraguay, quien había ganado era el opositor. El oficialismo no ganó. Esta es una señal de alguna manera positiva porque hay alternancia en el poder, pero también una demostración del cansancio de los electores con su gobierno. Ahí hay todo un tema también de los ciclos políticos, de derecha a izquierda. En la mayoría de los casos se agrupan estos dos sectores. Estos son ciclos, hay una cosa interesante en cuanto a economía, que en los ciclos que van bien las economías, gana la izquierda, en los que les va mal, gana la derecha. Lo que podría ser que el próximo ciclo, como este es un ciclo de izquierda en América Latina, sea de derecha. En los ciclos de izquierda, la autocracia se apoyan recíprocamente, apoyan, y lo vamos a ver, va a volver a surgir UNASUR, se refugian en el CELAC y los más extremos en el ALBA. Una cosa interesante es Brasil, que es la única potencia que hay en la región, la octava economía del mundo, creo que es la séptima octava del mundo en extensión, es como la séptima, en población es parecido. El único país que realmente tiene peso en el mundo, le da lo mismo en sus relaciones exteriores entenderse con democracia y no democracia. Y más, tiene un efecto también en los países por influencia, especialmente a través de la corrupción, que cooptan a los presidentes. Ayer llegó uno a Perú, ¿no es cierto? Uno de los casos, pero no es el único, son varios, en el caso de Perú son 3 o 4 por lo menos. Ocurrió en Centroamérica, enredado hasta aquí en Chile, hubo algo también de eso, a pesar que no hay fallo judicial. Pero una cosa importante de cambio desde el año pasado va a ser que Brasil va a estar ajeno, no va a estar un país comprometido con la democracia. Otro aspecto importante son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han ido perdiendo influencia, sí, pero la mantienen para mantener los regímenes. Ha ido perdiendo influencia en cuanto a asumir el poder, ya es impensable, pero varios países en los últimos años, sus regímenes se mantienen en el poder por el apoyo que han tenido las Fuerzas Armadas. El caso de Perú es un caso bastante claro, el caso de Bolivia parecido, y el de Venezuela en otro sentido es así. Otro aspecto interesante es la libertad de expresión en América Latina, que es una medición de la democracia en el mundo, en el cual nosotros estamos muy bien. Y curiosamente, los 3 únicos países en que no hay libertad de expresión, según un índice que se llama Chapultepec, que es la CIP, son los mismos de siempre: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y con plena libertad de expresión, Canadá, Chile y Jamaica. Curioso, Estados Unidos no está en esa lista. El resto, incluyendo Estados Unidos, son países con restricciones parciales. En restricciones parciales volvió Brasil y Estados Unidos en el 22, el año pasado, según ese índice. Ciertamente que la seguridad ciudadana, el crimen organizado y el narcotráfico son riesgos para las libertades, por los estados de excepción que imponen, por la inseguridad de la población, y
y son también de riesgo para el populismo. Lo vemos en El Salvador, ¿no es cierto? La migración, para mí, yo estudié un poco esto, estudiamos en Libertad de Desarrollo, hicimos un libro, no tiene tanta incidencia. No tiene tanta incidencia porque en los países autocráticos la gente que se va era de oposición, supuestamente democrática, y no tiene una incidencia tan clara, salvo en las libertades personales por los estados de excepción que ellas causan al final. Esa es una excepción, pero no está tan claro que tienen alguna incidencia. Importante es la democracia en el vecindario. Sabemos que la democracia en Perú está en una dificultad enorme. La presidenta tiene un 20% o menos de aprobación. Si no ha salido y no se han llamado elecciones porque el Congreso Nacional no quieren, tendrían que dejar el cargo, nadie quiere perder un cargo de esa importancia, son muy bien pagados allá igual que aquí, y se han negado a anticipar las elecciones, cosa que ella ha pedido y que supuestamente, si uno mira que tiene un 20% de popularidad, el país completo lo quisiera. El caso de Bolivia se ha ido enredando por la pelea entre Evo y el presidente Arce, una pelea que está desatada y que tiene un punto importante en cortar las libertades de la gente. Tiene preso a la expresidenta, tiene preso a su oponente más importante, el gobernador de Santa Cruz, tiene leyes muy represivas, digamos, anunciadas, porque todavía no han sido adoptadas, en materia de redes sociales, en materia de prensa y restricciones. Incluso hay un tema interesante, que hay un gran temor de que la ley que está planteando para el lavado de dinero no tenga otro propósito sino para sacar gente de la competencia. Argentina, claramente los ataques al Poder Judicial son conocidos, y está también en una situación, digamos, de gran complicación, porque el partido que ha gobernado por años, el Partido Justicialista, por primera vez puede incluso que no llegue a la segunda vuelta, que la segunda vuelta sea entre un señor que es un independiente, pero de extrema derecha, el Milei, o quien resuelva el PRO. Pero los ataques a la libertad de prensa son grandes y conocidos al Poder Judicial. De todo esto, antes de llegar a la conclusión, queda una última cosa que es preocupante: la percepción muy mala sobre los partidos políticos y los parlamentos, que son instituciones fundamentales, y en menor medida de los presidentes, porque se repiten, se han ido repitiendo. Es muy clara la vuelta de Lula, por ejemplo. Y bueno, nosotros tenemos, y me dicen que en la constituyente, o como se llame, se dice que van a poner una disposición de que no pueden repetirse 3 veces. Y me pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque hay la posibilidad, ya porque 2 presidentes se han reelecto y porque Boric tiene como 15 años, pues, muchas veces, digamos, como candidato a la presidencia. Pero ya la repetición en América Latina es bastante corriente. Y eso es una preocupación. Y podría ser perfectamente que Evo vuelva, perfectamente que Correa vuelva. Entonces hay una preocupación constante sobre eso. Ahora, mis conclusiones son muy básicas, después de lo que he dicho antes, que yo no creo que hayan grandes cambios en el corto plazo. Cuba no va a cambiar. Si bien hay alguna posibilidad en Venezuela, la división enorme que tiene la oposición, casi imposible, hace muy difícil que esto cambie en el corto plazo. Y tampoco podría ir con un riesgo enorme en Ecuador por la vuelta de Correa. En Nicaragua también es muy difícil.
¿Ah? Así que yo creo que tampoco se ve que tenga muchas posibilidades de mejorar Perú y Bolivia. Es importante, por último, y lo que decía antes sobre la situación económica, que la situación económica determina ciclos, por lo menos si uno mira, determina ciclos. En alguna parte el ciclo de la izquierda fue por muchos años, en momentos de mayor holgura, y la llegada de la derecha en lo contrario. En general, lo último que a mí me llama la atención es este congelamiento que ya viene de muchos años, por lo menos de 20, y en cuanto a calidad, obviamente vamos a tener una menor calidad, pero no se avisora que haya ambiente para un golpe de Estado en ninguna parte, como ruptura, digamos, más absoluta de la democracia.